Padre amado, queremos darte las gracias, Papito Santo. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos está diciendo, precioso Dios, que nada nos separará del amor tuyo, precioso Padre. Que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, Señor. Nada nos separará de ti, precioso Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no se podrá separar de tu amor. Nosotros lo creemos, Señor, y lo estamos viviendo, Papito Santo. Estamos viviendo en este momento todas estas circunstancias tan difíciles, Padre Celestial, pero en estas circunstancias tú te has glorificado. Tú has venido, Señor, a nuestra ayuda, has venido a nuestro auxilio, a socorrernos, a ayudarnos, Señor, a que nosotros no desfallezcamos en ningún momento. Tú has venido, Señor, a sacarnos de ese hoyo cenagoso, precioso Dios. Tú nos sacas, Papito Santo, de la mentira, Señor, que nos está vendiendo el mundo, Papito hermoso. Te damos gracias por ello, Padre Celestial, porque creemos en ti, creemos en tu preciosa palabra, creemos en lo que tú dices, Señor, lo que nos enseñas día a día, Señor, día a día que leemos tu palabra, que buscamos, Señor, alimentarnos, Señor amado. Tú nos estás enseñando que no nos dejarás, que no te separarás, que nosotros no nos separaremos de ti, precioso Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por enseñarnos todas estas cosas que nos estás enseñando cada día, por lo que nos transmiten nuestros pastores, Papito Santo, porque tú les permites a ellos, Señor, instruirse, Señor, para que transmitan un mensaje, es tu mensaje, Señor, ese mensaje que tú nos enseñas cada día, ese mensaje que nos enseñaste por medio de los apóstoles, Señor amado, ese mensaje que trae tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial. Cada día que pase, Señor amado, ayúdanos a postrarnos de rodilla y buscar tu palabra. En el momento que haya angustia, Señor, postrarnos de rodillas, Señor, y buscar tu palabra y escuchar tu preciosa voz, saber qué es lo que tú nos quieres decir, qué nos quieres hablar, Señor. ¿Cómo nos quieres transformar, Papito Santo? Sabemos que cada día, Señor amado, que buscamos de tu palabra, que buscamos de ti, hay cosas nuevas para aprender, Señor. Por más que hayamos leído una y dos veces, Señor, esta palabra, Señor, cualquier libro, tú nos vuelves a hablar, Padre Celestial, porque tu palabra cada día se renueva, tu palabra es viva, Señor, y cada día nos hablas, Señor amado, cada día hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, nos infundes aliento, Padre Celestial, tú llenas nuestro corazón, tú llenas el vacío de nuestras vidas, Papito Santo. Tú cada día nos hablas a nuestro espíritu precioso, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por sustentarnos. Gracias, Señor, por cuidar nuestro corazón, nuestra mente, precioso Padre. Por medio de tu palabra, Rey del cielo, te damos gracias, Señor, y pedimos cada día, Señor, cada día de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que cada día seamos transformados conforme a tu preciosa voluntad, Rey del cielo. En el nombre de mi Cristo, gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Nuestro Dios, grande y fuerte, en
con alegría, con gozo, porque ahí hay libertad. Amén. Di conmigo. Y este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor. Hay un canto muy especial, alabanza a mi ser, en mi corazón es sobrenatural. Y hoy yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo. Yo como dice, alabaré, una vez más, hoy yo cantaré. ¿Ustedes aquí? Bueno es Dios, ustedes en todo tiempo. Yo como dice, alabaré, alabaré. Porque te alabaremos, tu iglesia con ella te alaba. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Son
Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la Cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Hermanos y amigos, qué bueno poderlos saludar en esta noche. Especialmente agradecer al pastor Esteban por la invitación para compartir aquí con la iglesia familiar. Es un placer poderles saludar, estar con ustedes esta noche para compartir la palabra de Dios. Siempre oro al Señor que nos guíe, qué debo compartir con la gente, qué debo enseñar de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que para muchos tal vez es conocido, para otros tal vez no lo han asimilado, pero quiero hablar acerca de cómo vivir la cultura del reino de Dios. Hemos hablado acerca del reino de Dios en varios programas, pero una de ellas es establecer una cultura del reino. Para nosotros los latinoamericanos no es muy fácil entenderlo, por cuanto nuestros países no han vivido bajo un reino. Siempre han tenido gobiernos democráticos, socialistas o de otra clase de gobierno, pero no un reino, como en Europa y en otras partes del mundo. Sin embargo, la Biblia fue escrita con mentalidad de reino, y cuando Dios habló y estableció el pueblo de Israel, su propósito fue que Israel se convirtiera en un reino diferente a las otras naciones, y por supuesto tenían que ser gobernadas por Dios como un reino teocrático. Sin embargo, Israel no entendió y menospreció esa oportunidad, y finalmente, como todos conocemos la palabra de Dios, los reinos de Israel fueron un fracaso porque se constituyeron como las demás naciones. Sin embargo, al hablar de la cultura, tengo que tratar de definir la cultura y mirar un poquitico del fondo histórico. Hablar de la cultura es hablar de lo que cada país cree, entiende, vive en su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de creer, su forma de comportarse. Entonces eso es una cultura. Y tenemos en el mundo varias culturas, pero hablando así en síntesis, hay por lo menos 4 clases de cultura. Está la cultura histórica, que es la forma como nuestros antepasados nos enseñaron y establecieron culturas. En el caso nuestro en Colombia, pues nuestros originales indígenas
vinieron y fueron conquistados por los españoles y de España nos trajeron el idioma, nos trajeron costumbres, nos trajeron la religión y otras cosas de las cuales hemos asimilado, unas buenas y otras no tan buenas. Entonces es la cultura histórica, pero también está la cultura mental, que se conforma de las ideas y de las formas de pensar en cada país. Somos diferentes, aún dentro del mismo país tenemos varias formas de pensar. Una es la manera de hablar y pensar en la costa, otra aquí en el centro del país, otra forma tal vez es en Antioquia, otra forma en Boyacá. Así las ideas, la forma de hablar, todas estas cosas son diferentes. También tenemos la cultura simbólica, que es el patrimonio en varias cosas como casas, fiestas, celebraciones, que es asuntos de cultura y se reconoce como cultura simbólica del país, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno y otras cosas. Y también tenemos, lógicamente, la cultura del reino de Dios, que entre otras cosas la iglesia no la ha asimilado, porque si nosotros vamos a las diferentes denominaciones, cada una tiene su forma de ver, su forma de creer, su forma de celebrar cultos, entonces no hay una identidad unánime en la iglesia del Señor para decir que la iglesia tiene una cultura. Entonces realmente no tenemos una cultura, tenemos diferentes ideas y cada cual quiere enseñar, predicar a su manera y no hay una identidad general. Al hablar de este tema, nosotros tenemos que ver que en síntesis hay dos culturas generales, hablando ya en término general. Lo que se conoce como la cultura del mundo, que está dirigida, monopolizada por Satanás y por todos aquellos que dicen que no creen en Dios o creen a su manera. Entonces es una cultura en el mundo adversa a la cultura del reino, donde Dios es el rey y donde Dios gobierna y establece unos principios. Entonces hay una gran diferencia. Pero si hablamos en términos generales, entonces hay una cultura espiritual y hay una cultura del mundo. Y cada cultura tiene un jefe, un gobernante. La cultura del mundo es el diablo y en la cultura del reino es Dios. Y eso nos lleva a pensar en qué lado estamos. Y realmente tenemos que reflexionar sobre eso, porque si queremos agradar a Dios tenemos que irnos por la cultura del reino, donde Dios gobierna. Y pensando en todo esto, la cultura del mundo nos ha dejado algunas secuelas y quiero simplemente a grandes rasgos mencionarlas. Hay una cultura tradicional en el mundo que a veces no quisiéramos que existiera, por ejemplo acerca de la raza. ¿Por qué hay racismo? Una contradicción entre negros y blancos, cuando todos somos hijos de Dios o pertenecemos a cierta cultura y no debería haber racismo, porque si somos todos creados por Dios, pues deberíamos amarnos, pero desafortunadamente la cultura ha creado una barrera y entre blancos y negros y eso se hace o se conoce como racismo. También tenemos otra identidad como de género entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si vemos el hombre y la mujer, todos somos creados a la imagen de Dios y a los ojos de Dios no hay diferencia entre varón y hembra, porque somos criaturas de Dios y creados por Dios. Que tenemos diferentes funciones, eso es diferente, porque no somos iguales en todos los aspectos. Sí hay diferencia entre el hombre y la mujer. Ahora, no hay un tercer sexo. Eso que la modernidad, el progresismo y todo esto quiere implantarnos es falso, es ilógico, antinatural y no es bíblico. Así que tenemos que entender. Y si nosotros no tuviéramos esa cultura,
pues nosotros como hombres y mujeres nos respetaríamos y no tendríamos diferencias, pero a veces se cree que el uno es más importante que el otro. Entonces hay un machismo y por el otro lado un feminismo y estos se oponen y tenemos problemas. Y otro de los problemas que tenemos nosotros es en cuanto a la clase social. Entonces a veces pensamos que los que tienen más dinero son mejores que los pobres, entonces hacemos una división entre ricos y pobres y entre estrato bajo y estrato alto y empezamos a tener problemas culturales cuando no debiera existir, pero así es el mundo. Pero ya entrando en materia, yo sí quisiera que en esta noche reflexionáramos acerca de cómo vivir la cultura del reino y dónde podemos encontrar esa información. Y para mí fue muy interesante estudiar el tema porque encuentro que Dios estableció el nuevo pacto dirigido a la iglesia cristiana para que nosotros vivamos bajo el nuevo pacto. Y dentro de eso encontramos la cultura del reino de Dios. Y quiero mencionar 3 fuentes bíblicas donde encontramos esa enseñanza en el Nuevo Testamento. En primer lugar tenemos lo que se conoce como la vida de Jesús, que está descrita en los 4 evangelios como la biografía o la vida de Jesús. Y allí encontramos muchas enseñanzas prácticas para esta cultura. En segundo lugar, tenemos la historia de la iglesia que está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo vivió la iglesia en el primer siglo, su comportamiento. Y en tercer lugar, como fuente de información, tenemos las cartas apostólicas. Entonces hay 3 fuentes de información. Voy a entrar un poquito en detalles de cada una de ellas. Y espero que podamos entender este tema de una manera un poco más amplia. Al hablar de la vida de Jesús, encontramos que Jesús, como ser humano nacido, como dice el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablando de Jesús como hombre, como persona en este mundo, vivió perfectamente, vivió una vida ejemplar y nos dejó un modelo a seguir. Y lo vamos a mencionar rápidamente porque la forma como encontramos en los evangelios la vida de Jesús nos da muchas enseñanzas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las enseñanzas de Jesús, tanto que los asistentes a sus reuniones donde Jesús enseñaba, dice la palabra de Dios que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces las enseñanzas de Jesús eran diferentes y eran muy importantes y muy claras, que la gente se admiraba de su doctrina. Entonces podemos decir que al seguir las enseñanzas de Jesús, tenemos que ver esa doctrina como algo muy básica e importante bajo el nuevo pacto. En segundo lugar, también encontramos, por ejemplo, su forma de ser, la forma de ser Él. En una ocasión volvió a Galilea y dice que se reunió con la familia. Y él empezó a predicarles y a enseñarles y hizo algunos milagros. Y dice que la gente se pregunta, ¿y quién es este? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, de José el carpintero, y no está con nosotros su madre María, sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde saca esa sabiduría y esas enseñanzas? Entonces Jesús tenía un estilo de vida diferente cuando entró al ministerio, de tal manera que aún su propia familia, sus conocidos y amigos, decían, ¿y este de dónde sacó todas esas cosas? O sea, un modelo de vida y unas enseñanzas diferentes
que la gente se admiraba de la forma como él enseñaba y de los principios que él establecía. También, por ejemplo, encontramos que él tuvo un espíritu de servicio. Cuando él enseñó acerca del prójimo y le preguntaron quién es mi prójimo, enseñó lo que se conoce como la parábola del buen samaritano y enseñó que había que ayudarle a la gente. No era que la religión no cambia las vidas, y mucha indiferencia se encuentra a veces en los religiosos. Y no estoy hablando solamente de los sacerdotes católicos, estoy hablando aún de cristianos religiosos que son indiferentes ante las necesidades de la gente. Entonces Jesús enseñó el servicio, la ayuda, cómo pudo el samaritano atender al que fue explotado, robado, maltratado, herido, cómo él le vendó las heridas, cómo él lo llevó al mesón, cómo él le dio comida y también le ayudó. Y luego dice, atiendan lo que yo me encargo de los gastos. Pero si añadimos a esto el asunto del servicio, encontramos, por ejemplo, cuando él lavó los pies a sus discípulos, que a Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, y él dice, no, ustedes no entienden, pero si no le lavo los pies, usted no está limpio, dando a entender que lo que él hacía era una enseñanza práctica de servir al prójimo, de atenderlo, de ayudarlo, y él ayudó a muchas personas, tanto enfermas como necesitadas. Su ayuda, su servicio, su generosidad, en todo eso aprendemos el ejemplo para nosotros también vivir lo mismo. Y podemos hablar de otro aspecto, por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio? Entonces Jesús habló del matrimonio y dice, al principio varón y hembra Dios los creó y Dios estableció el matrimonio. Y ahí en Mateo 19 habla claramente Jesús diciendo que el matrimonio es para toda la vida. Dice lo que unió Dios, el hombre no lo debe separar. Debemos ser fieles hasta la muerte. Entonces encontramos enseñanzas acerca del matrimonio, de la fidelidad. Y finalmente podemos decir, él se puso como ejemplo. En cierta ocasión, él le dijo a sus discípulos, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Lleven mi yugo y aprendan, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y él ahí nos deja por lo menos 3 verdades importantes. Primero dice, vengan a mí a descansar, yo les haré descansar. En segundo lugar, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros, los cristianos, debemos ser humildes de corazón. Uno ve muchos que son jactanciosos, que porque tienen un don o un talento, se creen superiores a los demás. No, nosotros debemos ser humildes, debemos aprender y ser ejemplo y seguir el ejemplo de Jesús, porque él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en tercer lugar dice, lleven mi carga que es liviana y ligera. El yugo y mi carga no son un peso para ustedes, es una forma de controlar la vida, es una forma de acercarnos a Dios, es una forma de llevar una vida equilibrada en todos los aspectos de la vida. Entonces, si uno siguiera haciendo un recuento de toda la vida de Jesús, encontramos que sus enseñanzas, su forma de vida y su ejemplo son muy importantes para nosotros empezar a vivir la cultura del reino a la luz de la vida de Jesucristo y el ejemplo que Él nos dejó. En segundo lugar, al hablar de la historia de la iglesia, que nos enseña también el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno encontramos cómo fue la iglesia primitiva. Uno encuentra textos hermosos como lo que dice en Hechos 2:42. Dice que todos los días ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Entonces encontramos allí 4 aspectos muy importantes de la vida cristiana, porque debemos nosotros permanecer y ser fieles a la doctrina del Señor Jesucristo. Hoy día hay muchas doctrinas y hay muchos que están hablando fuera de la Biblia, como si fueran doctrinas verdaderas, pero no lo son. Entonces nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a ciertas cosas? Y hay que empezar a ahondar en la doctrina de los apóstoles, como dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En esa doctrina también tenemos que nosotros perseverar. Pero además de eso dice que debemos tener comunión unos con otros. Hoy día vamos a iglesias, o yo voy a diferentes iglesias, y uno encuentra que algunas son muy unidas. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia familiar, porque hay unión, porque uno en los cultos ve que se saludan. El culto se terminó y no salen corriendo como si estuvieran de afán, sino que se quedan, saludan, y hay una coinonía, un intercambio de conversación, y uno ve que es como una familia realmente. Pero hay otras congregaciones donde terminó el sermón y se van saliendo, y a veces aún mientras están orando se salen de la iglesia y se van a no saludar a nadie. Entonces nosotros, de acuerdo a los hechos, dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en la coinonía, y se ayudaban. En tercer lugar dice que partían el pan en sus casas, pero también celebraban la cena del Señor. Son 2 aspectos. Uno es partir el pan en la cena del Señor y compartir la cena. Es muy bonito y muy sabio y muy espiritual. Pero también dice que partían el pan en las casas y comían juntos con sencillez de corazón. Es decir, invitar a alguien a almorzar, a compartir. Eso es muy bueno, compartir con los necesitados, pero también por amistad con hermanos. Tener esa comunión y esa coinonía unos con otros. Y en cuarto lugar dice que perseveraban en las oraciones. Esto es muy importante, orar los unos por los otros. Pero de la oración tenemos que hablar mucho, sin embargo no quiero entrar en detalles, pero a veces la oración se convierte solo en peticiones. Pida y pida y pida y pida a Dios, cuando la Biblia tiene 5 aspectos de la oración. En la oración está la adoración a Dios, está la alabanza, está la confesión, está la intercesión y también las peticiones. Así que no es solamente pedir y pedir. Tenemos que interceder por otros, tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabarlo, tenemos que confesarle cuando cometemos errores. Todo eso se hace a través de la oración. Pero dice que perseveraban en la oración unos con otros. Y esto es muy importante. También hay otro texto de la Escritura de los Hechos donde nos enseña el interés que tenía la iglesia por compartir el Evangelio. En la ocasión cuando habla de que los discípulos fueron llevados al concilio y los confrontaron y dijeron estos hombres, reconocemos que han estado con Jesús, pero les prohibimos rotundamente a que prediquen el Evangelio. Y dijeron, no Señor, nosotros tenemos que tener prioridad y no es justo desobedecer a Dios para hacer lo que nos dicen los hombres, porque por encima de lo que nos dicen los hombres está la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también dice que después de que salieron amenazados y prohibiéndoles, dice en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque dice que era todos los días. Y a veces nosotros pensamos que solamente se habla de Dios el domingo, en la mañana. ¿Y el resto de semana qué? ¿Qué hacemos en las cosas de Dios durante la semana? Los primeros discípulos dice que todos los días en el templo y por las casas enseñaban y predicaban de Jesucristo. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y ahí es donde encontramos la vivencia real de la cultura del reino. Entonces tenemos que hacer
lo que la palabra del Señor nos dice. Hay otro texto muy lindo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 31. Dice, mientras tanto, están dando testimonio el apóstol Pablo, y dice, mientras tanto, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria vivía en paz y eran edificadas las iglesias en el temor del Señor, y su número iba aumentando por el poder del Espíritu Santo. Noten cómo aquí encuentro una cantidad de expresiones interesantes, porque dice que la iglesia en las diferentes ciudades donde se estableció estaba creciendo y fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Entonces había demostraciones de milagros, de poder, pero también de crecimiento, mucho crecimiento. Hoy día las iglesias se caen en el letargo, caen en la rutina y uno ve casi la misma gente todo el tiempo, cuando eso debiera crecer, crecer y crecer para impactar, influenciar la sociedad en las áreas de trabajo, en la familia, en el deporte, en diferentes cosas. Nosotros tenemos que influenciar. Aquella iglesia se crecía y se fortalecía en el poder del Espíritu Santo. Y quiero mencionar otra expresión en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de las iglesias de Mileto y de Éfeso. Se reunió con los ancianos y un grupo de líderes de la iglesia y les enseñó aquella noche muchas cosas, y él dice, entre otras, dice, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. En alguna versión dice todo el plan de Dios. Entonces el apóstol Pablo no se guardó nada para él. Siempre enseñó, siempre lo dijo, siempre compartió la palabra y dice, no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender estas verdades para compartir con la gente la palabra del Señor. Así que hay muchos ejemplos en el libro de los Hechos de cómo vivía la iglesia. Por ejemplo, en Éfeso, capítulo 19 de los Hechos, dice que Pablo duró 3 meses enseñándoles acerca del reino de Dios. En el capítulo 28, cuando está terminando el libro de los Hechos, dice que sacó una casa alquilada en Roma y por 2 años estuvo enseñándoles acerca de Jesucristo y acerca del reino de Dios. Todas estas verdades tenemos que nosotros asimilarlas en este tiempo, porque también son ejemplo para nosotros. Así que el libro de los Hechos es muy interesante como historia de la iglesia donde nosotros aprendemos a vivir la cultura del reino. Pero la tercera fuente de información son las cartas apostólicas. Cuando yo miro en el Nuevo Testamento y leo las cartas de Pablo, 13 cartas del apóstol Pablo, encontramos las cartas de Pedro, encontramos las cartas de Juan, la de Santiago. En todas ellas nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Y eso no era solo para ese tiempo, aunque algunas cosas son culturales de ese tiempo, pero la mayoría de las enseñanzas son para nosotros. Y ahí dice claramente, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, habla de los deberes cristianos. Y si uno empieza a leer, encuentra acerca de los dones prácticos o motivacionales, encuentra acerca de la hospitalidad, acerca del amarnos los unos a los otros, acerca de la ayuda, y termina una parte diciendo que la ley de Dios se resume prácticamente en el amor. El que ama y obedece a Dios está cumpliendo la ley, porque ese es como el resumen de toda la ley es el amor. Por eso el Señor Jesús también dijo, amarás a tu prójimo, como el gran mandamiento, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Pero el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, amar a Dios y al prójimo. En eso se resume la ley. Entonces, cuando nosotros miramos cosas como las que enseña Pablo a los romanos, encontramos que hay muchas otras porciones de la Escritura donde nos enseña a vivir. Ahí Romanos 12 y 13 nos enseña a vivir estas verdades. También, por ejemplo, en la carta a los Corintios nos enseña muchas cosas, a corregir las cosas que no estaban funcionando bien en la iglesia, inclusive a aquellas personas que estaban en disciplina. Enseña cómo poner las personas en disciplina, enseña acerca del matrimonio en el capítulo 7, enseña acerca de no adorar ídolos e imágenes, enseña en el capítulo 12 acerca de los dones, enseña en el 14 acerca del uso de las lenguas y la profecía, y enseña acerca de la resurrección. Hay una cantidad de enseñanzas para nosotros que deben ser también puestas en práctica. Si uno va a la carta de los Efesios, encontramos allí enseñanzas muy prácticas, cómo era la vida de los discípulos en el capítulo 4 acerca de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo, renovarnos en nuestra forma de proceder. Encontramos en el capítulo 5 cómo vivir como hijos de luz, ser sabios, utilizar bien el tiempo, hacer una cantidad de cosas. Son cosas prácticas en la cultura del reino. Capítulo 12 y 13 del libro de Hebreos igualmente nos enseña muchas verdades. La carta, por ejemplo, de Santiago también. Las cartas de Pedro hablan muchas enseñanzas, 3, 4, prácticamente la primera carta es enseñanzas prácticas de la vivencia de la iglesia. Juan en sus cartas también enseña lo mismo. Así que las cartas apostólicas son una fuente de información, cómo vivir la cultura del reino de Dios. Y si nosotros entendiéramos esto, nuestra forma de vida sería diferente, porque estaríamos viviendo bajo el reino de Dios, teniendo a Cristo como Rey y obedeciendo sus enseñanzas. Cuando Él dio la gran comisión, enseñó 3 cosas importantes, que a veces solo hacemos énfasis en una, pero son 3 cosas importantes de la gran comisión. Por ejemplo, si uno encuentra allí en el capítulo 16, versículo 15 de Marcos, dice acerca del evangelismo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ese es evangelismo por todo el mundo, a toda criatura. En Mateo 28 está hablando ya no tanto de evangelizar, sino de formar discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Esa es formación. Y esa formación la iglesia la necesita. Por eso Dios está levantando maestros para enseñar esa palabra, porque necesitamos formación, no solo que las personas sean salvas, sino que vivan el evangelio, que establezcan una cultura del reino dentro de las congregaciones, tanto en la vida personal, la vida familiar, como la vida eclesial, debe ser encaminada por estas verdades importantes. Pero encontramos en Hechos, eso casi nunca lo mencionan como la gran comisión, pero en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Ahí está hablando de ser testigos de evidencias que demuestran el poder del evangelio. Recibiréis poder, y ese poder tiene que demostrarse para ser testigos de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros hacemos. Porque uno no puede ser testigo de algo que no sabe ni de algo que no ve. Entonces, para ser testigos tienen que manifestarse ciertas obras de Dios. Y dice: ustedes van a recibir poder y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que todas estas verdades son prácticas y son enseñanzas que debemos nosotros asimilar de la palabra de Dios, tanto en la vida de Jesús, como de la historia de la iglesia,
como las enseñanzas de los apóstoles a través de sus escritos y de sus enseñanzas. Así que, hermanos y amigos, para redondear el tema, tenemos que entender la cultura, tenemos que vivirla y tenemos que compartirla, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si eso lo hacemos, Dios bendecirá la iglesia y traerá muchas cosas nuevas para el crecimiento y fortaleza de la iglesia. Espero que esta enseñanza les sirva de motivación, pero también de reflexión para analizar cuánto necesitamos estudiar la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y enseñar lo que ella nos dice, viviendo y compartiendo. Hermanos y amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Deseo que Dios les siga bendiciendo de una manera muy especial y tenemos realmente muchas cosas por aprender todavía de la palabra del Señor y de vivirla y compartirla. Espero que Dios bendiga a la iglesia y voy a hacer una oración para terminar y agradecer a nuestro querido pastor Esteban, a mi hermano y pastor Marco Fidel, a su esposa Dari, que Dios les bendiga realmente mucho en esta congregación y los siga usando como instrumentos de justicia. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Y esperamos que tú, oh Dios amado, bendiga esos corazones y nos siga enseñando esa fuente de inspiración que es la palabra tuya para vivir y compartir estas verdades fundamentales y disfrutar de las bendiciones tuyas. Amado Padre, enséñanos cómo vivir, enséñanos cómo amar a los hermanos, cómo servirles, cómo ayudarlos, pero también, Señor, a disfrutar de sus bendiciones y también de poder establecer relaciones firmes entre nosotros con el respeto y la bendición del cielo para bendición y edificación de quienes nos rodean. Padre Celestial, en tus manos encomiendo esta congregación y la bendigo en el nombre de Jesús con sus pastores, sus líderes, y que Dios sea guardando y bendiciendo a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Esteban. Que Dios les bendiga. Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la Cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.